Bendito Padre que mora usted en las alturas de los cielos, santificado sea su sagrado y glorioso nombre, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, porque usted nos ha abierto los ojos del entendimiento y estamos aquí postrados de rodillas, Señor mi Dios, haciendo su voluntad. Mil gracias, Señor mi Dios, por todas estas enseñanzas, Señor mi Dios, que usted nos da, Señor Padre. Pero así queremos más, Señor mi Dios. Queremos, Señor mi Dios, hasta saciarnos. Que usted nos bendiga, Señor mi Dios, con ese pan que viene de todo lo alto, que es suyo, Señor mi Dios. Esa luz, Señor mi Dios, que queremos alcanzar. Esa virtud, Señor mi Dios, que hemos encontrado en su palabra. Que todas sus benditas sabidurías, Señor mi Dios, sea derramada en este día, Señor Padre, y nos abra los ojos del entendimiento. Usted bendiga, Señor Padre Celestial, a uno de sus hijos, Señor mi Dios, que va a ser el expositor de este pan. Y ese bendito pan, Señor mi Dios, que siempre lo comamos, lo digeramos, Señor mi Dios, y nos fortalezca el alma, nos fortalezca y nos haga crecer esa bendita fe, Señor mi Dios, porque en usted hemos confiado siempre. Gracias, Señor mi Dios, por todo, y siempre bendiga a su Grace, Señor mi Dios, y que nunca falte ese bendito pan. Y todo esto se lo pedimos y se lo suplicamos por el único mérito que tenemos delante de su presencia, por aquel bendito al cual ha amado a toda su creación, Señor mi Dios, su Hijo Salvador, Señor nuestro, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así puesto de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Heriberto Ruiz. Paz a vosotros. Hagan favor de sentarse. Si nosotros nos preguntamos, el exégeta puso a donde dice Primera de Timoteo 5, verso 8, que dice: ¿y de quién estaba hablando? Pero al principio de la escuela, la lectura de quién estaba hablando. Hermanos, el pueblo de Dios siempre ha tenido el mismo espíritu. Serán lo que serán, pero ellos se cuidan los unos a los otros. Por eso dice, el que no tiene cuidado de los suyos, a pesar de que Moisés se fue a una canasta, lo dejaron solo, ¿no? Quedó la hermana viendo a ver qué acontecía y su madre pendiente de ese texto. Lo puso el exégeta para que veamos el cuidado del pueblo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo en San Lucas, capítulo 2, el 40, el 41, dice que el niño crecía en sabiduría. Y en el verso 51 ya dice que estaba sujeto a sus padres. Tan como el hijo debe de seguir al papá, estar con la familia como en comunión, como viendo por su padre, viendo por su hijo. ¿O no lo dice así? En San Lucas capítulo 2, verso 50. Vamos a ver. Vamos a ver. San Lucas capítulo 2, en el verso 51, me parece, a ver quién. Vamos a ver, donde dice que estaba sujeto a sus padres. Sí, a ver cómo dice.
Amén. ¿Cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo? Dice que ya tenía 30 años y hombre grande, hecho derecho, estaba sujeto a sus padres. Pero de acuerdo, estamos hablando del pueblo de Dios. Miren, el pueblo de Dios en el sentido moral, intelectual, hermano, nosotros estamos atrasados más de 500 años los gentiles. Por eso es que nos cuesta trabajo comprender las cosas de Dios. Siendo yo el primero, me cuesta mucho trabajo, porque yo pertenezco a una nación gentil. Entonces, pues ahí es a donde empiezo yo a ver las cosas, que el pueblo de Dios, pueblo santo, y a mí me cuesta mucho trabajo ser santo, porque a eso he venido, a ser un heredido al pueblo de los santos. Y nos cuesta trabajo cuando dice que los apóstoles tenían cuidado, los profetas, por eso dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y entonces vemos ahí que la educación viene de ellos para nosotros los gentiles. Bueno, pues entonces, ¿por qué hay tantos choques entre los gentiles? O entre la familia, en este caso. Vamos a ver Primera de San Juan, capítulo 4, verso 1, vamos a verlo. A ver quién me ayuda a leer. Primera de San Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Amén. Vamos a empezar con la enseñanza de Dios. El pueblo de Dios que se quedó pues sin creer en Cristo, esperaban un Cristo que fuera sumamente carnal, guerrero, ¿verdad? Para que fueran libertados de este reino romano en que estamos. Pero como vino en carne y hueso, pero no fue así. Otros lo esperan que venga así como de arriba, como un ángel, como un espíritu. Pero vamos a lo que vamos, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Cada persona de nosotros tenemos un espíritu de vida, pero no todos los espíritus son iguales. Cada persona tiene su espíritu, y por lo mismo dice probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Miren, hermanos, el que es de Dios tiene que compaginar con el otro espíritu que es de Dios. Por eso aquí está bien clarito, hermanos. Cuando un espíritu no es de Dios, hermano, usted va a chocar forzosamente. Aunque sea de su familia, usted va a chocar. Va a haber un choque entre usted y su familia. Y lo dijo Cristo: los enemigos, ¿cuáles serán? Hasta los de su propia casa, a causa de mi nombre. Si no tiene el mismo espíritu de Dios, forzosamente va a haber peleas entre matrimonio, entre hijos y padre y madre y suegros y todo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo espíritu. ¿Qué pasa con las enseñanzas que están afuera de la enseñanza de Dios? No tienen el mismo espíritu, y ahí
una división muy grande, se separan. Por eso dice aquí, amados, vamos a bajarle. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Ahí está. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. El mundo somos nosotros, no la tierra. La tierra es un planeta en que habitamos. El mundo es la creación humana. Bueno, pues entonces los espíritus son, en los falsos profetas, son espíritus que se rebelan contra la voluntad de Dios, empezando con la enseñanza de Dios. Y en esta enseñanza de Dios se ha hecho divisiones. Yo tengo familias romanas, tengo familias en otras sectas. ¿Por qué estamos divididos? Por más que usted les diga de la palabra de Dios y leen la misma Biblia y leen los mismos versículos y creen en un solo Dios, pero están aparte. ¿Por qué? Por el espíritu que no es el mismo, hermano. Vamos a ver. Proverbios capítulo 16. Aquí en estas palabras que están escritas nos damos cuenta, así como cada quien tiene su, vamos a decir, su rostro diferente a otro, también los espíritus son diferentes a otros. Miren, el verso 18 dice aquí de Proverbios 16, verso 18: antes del quebrantamiento es la soberbia. Vean lo que tiene un mal espíritu, la soberbia. Óiganlo bien, vamos a leerlo con cuidado. Proverbios 16, verso 18, vamos a leerlo con cuidado. Miren, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez del espíritu. Hermanos, habemos personas que no compaginamos porque el espíritu es soberbio. Aquí lo dice. Y vamos a ver lo que dice el 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Vean ustedes, que partir despojos con los soberbios. Hermanos, ¿quién podría creer que hay un? Yo pienso que nuestro espíritu delante de Dios compagina, de otra manera no estaríamos aquí. Porque Dios está con los espíritus humildes, con los soberbios no. Dice, yo con los humildes soy compasivo. No recuerdo dónde está ese pasaje que dice, pero con el soberbio nomás no, dice. Entonces, como que hay algo aquí que
El soberbio, hermanos, blasfema. El soberbio, por no aceptar la humildad que Dios nos enseña, hace evasivas y dice: si hubiera Dios, ¿por qué tanta desgracia hay en el mundo? Si hubiera Dios, que me dicen que hay Dios, y que ¿por qué hay ciegos? ¿Por qué hay inválidos? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta desgracia? No. ¿O por qué permite ese Dios es malo? Miren a dónde llega la soberbia, echándole la culpa a Dios de lo que hay en el mundo. Y ahora me pregunto, bueno, ¿por qué no se la echan al diablo? Mire, ni siquiera le dicen nada. Está medio curioso, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí. Y vean ustedes que el diablo pues como que veo en la escritura, vamos a ir notando aquí algo que debemos de notar. Y le dice uno al soberbio de las leyes de Dios: dice, pero eso era antes. Ahora en Cristo ya es otra doctrina, dice, quitó todo eso de leyes y todo eso. Entonces me quiere decir que cambió de doctrina. Claro, dice, por eso está el Nuevo Testamento. Oiga, ya nos metimos en un problema. Si vamos a cambiar de doctrina, es forzoso cambiar de Dios. Y es forzoso cambiar de diablo. Ya nos metimos en un problema. Pero si Dios es el mismo, la doctrina es la misma. Y si el diablo es el mismo, ¿qué pasa aquí? Esta es cuestión de raciocinio, de poner los sentidos a trabajar para comprender. Y muchas veces no hemos comprendido ni desde el principio. Mire, yo le voy a enseñar aquí lo que hemos aprendido. Y empezando desde Génesis capítulo 3. Sí, ahí empezamos la enseñanza de Dios. Hemos enseñado que estaba la primer pareja, nuestros padres, y que llegó el diablo y metió mentiras, y fíjense que no. Yo no veo que llegó el diablo ahí, eso lo digo yo. ¿O a dónde, en qué versículo? Mire, vea Génesis 3, dígame el versículo a donde diga que llegó el diablo. En ninguna parte, hermano, que llegó el diablo y que habló por medio de la serpiente, que no está así, hermanos. Yo no lo veo. Ahora, porque yo estoy viendo que el mandamiento de Dios dijo, entonces el árbol del bien y del mal, ¿a dónde está? Porque Dios le dijo, el día que comas del árbol del bien y del mal vas a morir. No dice, el día que oigas al diablo te vas a morir. No dice así, hermano. Miren, está bien dicho el día que comas, el capítulo 2.
Aquí está. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día en que comieres vas a morir. Yo no veo nada de diablo, perdónenme. Ustedes lo ven, corríjanme, porque la enseñanza no es que va de allá, de aquí para allá, no, también tiene que venir de allá para acá. Porque uno cree que allá no saben, sí saben, y en veces saben más que yo, claro que sí, pero vamos a tener cuidado, porque si llegó el diablo, ¿qué pasa con lo que le dijo Dios? Dios le hubiera dicho, cuídate del diablo, porque te va a venir y te va pues a querer engañar. No dice, cuídate de no comer del árbol prohibido, el día que comieres, de cierto vas a morir. Aquí está el 17, ni que digamos, yo no encuentro el diablo ahí. Es más, miren hermanos, dice, ¿qué le dijo aquí la palabra a la serpiente? El verso 14. A ver, ¿quién quiere leerlo? Vamos a entrar a la sabiduría, comprender la palabra de Dios. Que Dios nos abra los ojos del entendimiento. ¿Qué dice ahí? ¿Quién quiere leerlo? El verso 14 del capítulo 3. Sí, sí, vamos a entender. El verso 19. Muy bien, pero el 17, la causa. Amén. Se dan cuenta que yo no veo al diablo ahí. No lo dice. En lugar de que si fuera sido el diablo, lo hubiera maldecido. Y no maldijo al diablo. Si es el causante de todo el problema del mundo, hubiera maldecido al diablo. Y no lo dice. Miren, maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra. Y nunca al diablo. Y la gente todo, el diablo es el malo. Y no es así, hermano. ¿Cómo está eso entonces? Y uno predica que el diablo llegó y que se trepó como culebra en el árbol y ahí empezó a hablar por medio de la serpiente. Pero aquí no, eso lo digo yo, si es que lo quiero decir, pero la palabra no dice así. Tal vez. Porque si digo que el diablo se queda bajo lo que dijo Dios, el día que comas del árbol del bien y del mal, no funciona, si no iba a funcionar lo del diablo. Dice, pero todo va en cadena. No, estoy hablando que no dice así. Hermanos, miren, ustedes años van y años vienen. Ustedes y yo hemos leído lo de Job. Venían los hijos de Dios recorriendo el mundo y el Satán venía con ellos, ¿sí o no? Y estoy seguro que los hijos de Dios tenían un espíritu de Dios, por eso eran hijos de Dios. Y Satán ahí venía con ellos. Quizás también vayamos nosotros juntamente, juntos pero no revueltos,
¿O sí? Claro que no. Juntos pero no revueltos. Allá también los hijos de Dios. Y entonces dice, ¿qué has visto, Satanás, sobre mi siervo Job? Bueno, dice, te sirve, pero ¿cómo no? Pues lo has enriquecido. Pues, oh, no, así quién no. Dice, pero mira, deja que yo. Entonces dice, en el capítulo 2, ahí lo dice, en el verso 4, ¿cómo dice? Vamos a escuchar a Satán, porque también Satán como que tiene que ver, ¿cómo dice? A ver, hermana Yolis. Job capítulo 2, verso 4. Sí. Vamos a trabajar esa mente que Dios nos puso tan hermosa. ¿Cómo dice? Amén. ¿Qué cosa enseña Satanás? ¿Qué trabajo hace en el hombre? Piel por piel. ¿Y qué más? Todo lo dará. ¿Y el verso que sigue? El verso que sigue. ¿Qué dice ahí? Amén, hermano. Pero entonces, ¿cómo quedamos allá con el árbol? Ni siquiera lo menciona, ni siquiera lo maldice. ¿Cómo ahora Caín lo maldice? ¿Cómo? Capítulo 4 de Génesis, verso 8. ¿Lo maldice? ¿Cómo? A ver, hay que leerlo. Amén. Adelante, adelante. Amén. Hermano, ¿quién fue el que mató a Abel? Caín. ¿Por fin fue Caín o fue el diablo? Caín, hermano. No contendía su espíritu con Caín. Tenía un espíritu rebelde y aquel un espíritu humilde de Dios, servidor de Dios, obediente, humilde. Entonces yo no veo aquí que hayan maldecido al diablo, y no lo veo todavía. Y mucha gente blasfema, dice que ese hijo, de seguro Satán se metió con Eva y vino a salir engendrado por Satán Abel. ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo lo pueden mostrar que es mentira?
Lean el capítulo 4, verso 1. Lean, para que tengamos que agarrar la verdad y no la mentira. Y aquí vamos a ver si fue de Adán o fue del diablo, como tantas blasfemias. Por eso los espíritus rebeldes siempre serán blasfemos en las mentiras. Como dice 4:1. ¿Sí? Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo: he adquirido varón ¿por quién? Y si yo digo que es del diablo, ¿qué estoy hablando? Blasfemia. Blasfemia es el que se le opone a lo que está escrito. Porque la escritura dice San Pedro que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y al que se le opone al Espíritu Santo, hermano, Cristo lo dice allá en San Mateo capítulo 12, verso 31. ¿Cómo lo dice? A ver, vamos a ver. Por eso no es bueno decir cosas que no están escritas en la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Amén. Si el Espíritu dice que vino Caín por obra de Jehová, y yo digo que vino por obra del diablo, hermanos, ¿qué pasa? Yo no entiendo, en verdad, si la escritura hay que leerla para que no, imagínense, caemos en pecado. Ahora bien, dice Proverbios capítulo 16, verso 3, me parece a mí. ¿Cómo? Ahí, exacto. El capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre, ¿cómo le parecen? Son limpios en su opinión. Y ese es el peligro. Que nosotros pongamos nuestra opinión en todo, pues no, así no. Mas Jehová pesa. Oiga, aquí está misterioso, porque un espíritu es como sacarle una foto al aire. ¿Le va a salir? ¿Qué le va a salir? Nada. Exacto, dijo el hermano Luis, es cierto, nada va a salir. Sáquele una foto al aire. Un espíritu no se ve, ¿o lo ven? Oiga, ya el hermano Javier ya va más adelantado. Oí que dijo yo sí. Dios sí, dice. Claro. Mire, por eso dije más antes. Por eso dije antes, cosa misteriosa, como nuestro Padre Celestial. ¿Por qué ve al Espíritu? ¿Por qué los pesa? Hermanos, porque Él es el
el Padre de los espíritus. Y cuando uno se forma, Él mete el espíritu dentro de nosotros. Pues antes no teníamos el Padre, pero al venir Cristo, por su sangre somos adoptivos a Dios y somos sus hijos. Zacarías capítulo 12, verso 1 lo dice, cuando Dios mete el espíritu para que nosotros tengamos vida. ¿Cómo? El primer hombre, como dice Zacarías 12:1. Ajá. Amén. Miren, el primer hombre, que no es padre Adán, hizo la imagen con su poder de la tierra. Por eso nosotros somos terrestres. Y ya estando la figura le sopla en su nariz aquí, ¿verdad? Que dice Génesis. Si saben, denme el pasaje a donde pues nuestro Dios formó a nuestro padre Adán. Génesis, ¿qué? ¿Cómo? Léalo pues, el que lo encuentre. Yo no lo encuentro. A ver cómo dice. Amén. En otras versiones dice, sopló. En otra versión dice el espíritu, y metió el espíritu en el hombre. Porque así lo dice en muchas partes. Por ejemplo, que ya no vamos a seguir adelante, como San Juan 3 en adelante. ¿O no hay, dice de Nicodemos? ¿Sí o no? Miren, ¿verdad que dice? Dice, el que ha nacido del Espíritu es como el aire, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Bueno, hermanos, y aquí terminamos, porque ya seguiremos aprendiendo de Dios. Que el Señor los bendiga a todos por su atención de la palabra. Tengamos pues un buen espíritu humilde. Y si mi espíritu es rebelde delante de Dios y de los que me rodean, yo le ruego a Dios que Él haga la obra. Y que haga la obra en todos nuestros corazones, y en nuestro espíritu, en nuestro ser. Paz a vosotros, hermanos.